Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a una nueva edición del debate de la semana. Hoy vamos a trabajar con un tema, vamos a discutir un tema sumamente importante que ha estado en la palestra pública desde hace mucho tiempo, sin solución alguna y aparentemente sin ninguna salida a simple vista. Se trata de la Ley de Seguridad Social muy cuestionada y los fondos de pensiones. Y para ello contamos con 4 personas profesionales, ambos, los 4 en sus respectivas áreas de acción profesional, muy destacados y conocedores del tema de la seguridad social. A mi izquierda tengo al doctor Rafael Manuel Lamarche, que es un médico. Más a su lado el licenciado Francisco Aristide Castro, experto en seguridad social, y el licenciado Arimendi Díaz Santana, que participó incluso en la redacción de la Ley de Seguridad Social, y un diputado del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Eddie Oscar Montaz, quien es además abogado. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué pasa con la Ley de Seguridad Social? ¿Es necesario modificarla o es necesario hacer una nueva ley que llene todas las expectativas que en un principio se creyó que iba a llenar esta ley vigente y tan cuestionada después de 20 años de haber sido promulgada? Mira, la Ley de Seguridad Social contempló un periodo de transición de 10 años, a final del cual debió haberse hecho una evaluación, un diagnóstico de los avances, de las limitaciones, de las distorsiones, de los progresos, de las dificultades. Y ya han transcurrido 20, ¿no? Etcétera. Exactamente. Y entonces, sobre la base de ese diagnóstico, entonces, proceder a hacer los cambios y los ajustes de lugar en la Ley de Seguridad Social para seguir adelante en la protección social de los dominicanos. El resultado es, como tú dices, han pasado 20 años, no se ha hecho ningún diagnóstico y ahora tenemos que hacer una reforma integral sin tener un parámetro como sería un diagnóstico de la situación para tomarlo como punto de partida para esa reforma. No, sin lugar a dudas de que tenemos que reformar la Ley de Seguridad Social. Nosotros tenemos, por ejemplo, el artículo 24 de la Ley de Seguridad Social. Usted sabe, Miguel, que establece el veto. Es decir, para que una decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social... a los 3, ¿no? El sector sindical, el sector patronal y el gobierno dominicano. Correctamente. A mí me parece que el veto debería ser potestad única del Estado. Correctamente. Sí, la ley establece en el artículo 24... que para que una decisión pueda ser aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social debe contar con el voto favorable de por lo menos un representante de los empleadores, un representante de los trabajadores y un representante del gobierno. Eso ha traído como consecuencia que muchas propuestas que reposan en el Consejo Nacional de Seguridad Social no han sido aprobadas porque uno de esos 3 sectores se opone. Es decir, que bastaría con que un sector vete una resolución para que no entre en ejecución. Correctamente. Así es. Por ejemplo, en el Consejo Nacional de Seguridad Social hay una propuesta que sometió la CISARRIL hace muchos años, en el año 2011, para que los pensionados no pierdan la cobertura del Seguro Familiar de Salud. Es decir, cuando una persona pasa de trabajador activo a pensionado, que no pierda la cobertura del Seguro Familiar de Salud. Esa propuesta no ha sido aprobada. El artículo 140, párrafo 2, establece que el Consejo Nacional de la Seguridad Social establecerá el aporte, la contribución de los pensionados para el Seguro Familiar de Salud. El Consejo no ha establecido la contribución. ¿Quién se ha opuesto de los 3 sectores? ¿Quién se ha opuesto? Bueno, en ese tema en específico, el sector empleador, porque yo formé parte de la comisión del Consejo. Mira, el sector empleador, perdón, Arimendi, lo propuso, hizo una propuesta B, una opción B, de manera que ellos pretenden que el Seguro Familiar de Salud de los pensionados lo pague el Estado Dominicano, el gobierno general, con cargo al presupuesto general de la nación. Y eso debe de salir del fondo del Seguro Familiar de Salud, es decir, de la cuenta cuidado de la salud de las personas. Doctor Lamarche, ¿cuál es su punto de vista con relación al tema de la seguridad social en lo referente al tema de la salud? Nosotros particularmente estamos abocados a transformar de una vez y para siempre la Ley de la Seguridad Social. En nuestro país se distorsionó la esencia misma de la ley a través del tiempo y no se ha podido, vamos a decir, enmendar las fallas que en los próximos 20 años transcurridos no se ha podido modificar ni siquiera un artículo de la ley. Es decir, desde que se concibió la ley con todas sus características a favor de los afiliados, no ha sido posible
que eso sea una realidad. Ha sido todo lo contrario. El mayor beneficiario del sistema de la seguridad social ha sido el sector financiero del país. Esa era una realidad. ¿Está en juego la posibilidad de que esa ley sea objeto de una revisión en el Congreso de la República? ¿No es cierto, diputado? No simplemente está en juego. Lo están haciendo. Al final, quiero bien aclarar aquí que como diputado formo parte de la comisión bicameral que estudia la modificación de la ley 8701. Ya hemos pasado cerca del 75% del espectro nacional en Ya vistas es mayor, públicas. puede votar esa ley. Sí, mayorcita, 20 años. Y también formo parte de la comisión especial que estudia, en el otro tema, el tema del 30%, que son cosas distintas. Yo como joven diputado estoy consciente de la realidad que implica una modificación integral de esta ley 8701, que comprende las tres aristas que ustedes bien han dicho aquí, pero que toca básicamente dos puntos esenciales, que es la salud y el tema de las pensiones. En la comisión bicameral que estudia este proyecto de ley, los senadores y diputados estamos en el ánimo de construir esta ley, además de recibir esas sugerencias bien llegadas que ustedes no han hecho. Sin embargo, los diputados sancionaron y sometieron a una especie de juicio disciplinario, no exactamente juicio disciplinario, al diputado Pedro Botello porque ha solicitado la entrega del 30% no es de por las eso. pensiones. No, al final lo que se decidió, aunque yo no estuve de acuerdo porque no se pudo evidenciar que fue personalmente él, fue que producto de ese reclamo se produjo una manifestación donde provocó daños al edificio de la Cámara de los Diputados. Y si bien es cierto que eso debe censurarse, ese daño que se está haciendo, también no deja de ser cierto que no se evidenció que fue el colega Pedro Botello que hizo eso. Y en segundo lugar también es producto de una manifestación social o de un síntoma de una situación que está pasando en la República Dominicana, producto de una crisis que muchos de los seres humanos... Ahora, ¿qué debe ven eso pasar? como ¿Qué debe pasar o qué debe, si usted apaga el teléfono se lo agradecería? Lo estoy haciendo eso. ¿Qué debe pasar o qué pasaría en el caso de que el Congreso de la República aborde con seriedad una modificación de la ley para ajustarla a las necesidades que el país necesita en materia de seguridad social? ¿Esa posibilidad existe realmente o no? Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, sí. Independientemente de que pase en ambas cámaras, diputados y senadores, también iría al Poder Ejecutivo para promulgarla, o él tiene la facultad de devolvérsela al Congreso el tema de la ley. Por una vez, la segunda vez que lo apruebe el Congreso es ya ley de la República. Ahora, lo que sí podría decirle, porque me gusta como joven legislador siempre decirlo, es que en el ánimo de la comisión, está construir una muy buena ley. Mira, Miguel, déjame decirte, nosotros como Fundación Seguridad Social para Todos hicimos una presentación en la comisión bicameral y podemos decir que hay mucha receptividad y hay un procedimiento que permite que las diferentes instituciones interesadas puedan hacer llegar su punto de vista a la comisión. Ahora, como todo en la vida, todo va a depender de la correlación de fuerza que se produzca alrededor de este tema. Déjame decirte lo siguiente, de acuerdo a mi experiencia en este tema, en la parte de salud, las reformas que se requieren de la ley son mínimas, porque el problema en materia de salud es que no se han aplicado reformas que la ley contempla, como es la atención primaria, como es el plan básico de salud, como es entregar un seguro médico a los pensionados, aplicarle la afiliación a los trabajadores informales, que son el 57% de la población económicamente activa. Eso no se puede decir en materia de pensiones. En materia de pensiones sí el legislador y todos nosotros tendremos que ponernos a fondo, porque ahí hay un problema muy serio, y es que las pensiones van a ser muy bajas. Y ese tema hay que discutirlo a fondo para poder buscarle solución. Y finalmente, déjame decirte una cosa.
tú que eres abogado, el problema de la seguridad social no solo está en la ley, está en los reglamentos. Claro. Los reglamentos son a la ley de seguridad social, lo que las letricas chiquitas son a los contratos. Ahí hay una cantidad de trabas, de trampas, de dificultades, de distorsiones, que son las que están irritando a la población, tanto en la parte de salud como en la parte de pensiones. Pero si los reglamentos contradicen el espíritu de la ley, puede ser declarado inconstitucional. Bueno, pero han sido aprobados por el Consejo de la Seguridad Social con el apoyo de nuestros dirigentes sindicales. Ahí es donde viene el tema. Pero no importa, porque está el Tribunal Constitucional, que tiene la última palabra en materia de constitucionalidad. Es el protector, el garante de la constitucionalidad dominicana. Sí, Miguel, se necesita de manera urgente la modificación de nuestro sistema de pensiones de capitalización individual. Actualmente, algunos comentan que la tasa de reemplazo en materia de pensiones, la tasa de reemplazo es el porcentaje que van a recibir los trabajadores por concepto de pensión en relación con su salario. Algunos comentan que es un 20, va a ser un 22, un 20 o un 22%. De acuerdo a los aportes. Ahora, yo he calculado la ¿Cuál es la media en América Latina? 20. Mira, en la Unión Europea la media está alrededor del 50%. Déjame decirte que un país... Pero en la Unión Europea Se aporta más. se aporta mucho más, la educación es gratis, Pero universitaria. espérate, escúchame, eso no tiene nada que ver con eso. Porque como dice el doctor, es un porcentaje de lo que tú ganas. Si tú ganas mucho, ese porcentaje es mucho. Si tú ganas poco, ese porcentaje es poco. Lo importante en materia de pensión es el porcentaje, no es lo que tú ganas. Porque tú puedes ganar el doble y yo la mitad nada más, y si tenemos el mismo porcentaje, vamos más o menos parejos. ¿Tú entiendes cómo es? Por ejemplo, en Alemania es el 49%, Pero que además, es muy bajo. Lo que quiero decir es que en esos países donde hay un sistema de seguridad social mucho más idóneo que el que existe en estos países, una vez la gente retirada sigue recibiendo cosas del Estado que no se dan en estos países, claro que ¿no? sí. Sistema de transporte gratuito para gente de cierta edad, sea estudiante o sea un anciano, medicinas más baratas, Alimentos, que es uno de los problemas, así es. alimentos, ese es el problema, ¿no? Mira, Miguel, Así es. lo que dice Arismendi con relación al salario es correcto. Mira, yo hice un cálculo de un trabajador que gana 100,000 pesos mensuales. Y Ese debe ser el 3% de la población dominicana. Exacto. Sí, Pero oye, está bien. Cuidado si menos. la tasa de reemplazo fue un 35.3% de su salario. Pero también el cálculo de un trabajador que devenga un salario de 10,000 pesos mensuales, y la tasa de reemplazo fue también un 35.3% del salario. Que son Así que el monto del 3.500. salario no es lo que determina la tasa de reemplazo. Lo que determina la tasa de reemplazo es el financiamiento, la contribución, la tasa de cotización. Nosotros tenemos una tasa de cotización para pensiones de un 9.97%, pero solo se deposita todos los meses en la cuenta de capitalización individual de cada trabajador el 8.40 de su salario. ¿Por qué razón? Porque hay un 9.97, pero hay una partida de un 0.07 que es para las operaciones administrativas de la Superintendencia de Pensiones. Hay una partida de 0.95%, 0.95, menos de un 1, que es para el pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Hay una partida de un 0.1% que es para las operaciones administrativas de la Tesorería de la Seguridad Social. Y hay una partida de un 0.5% que es para las operaciones de la DIDA. Y hay otra partida de un 0.04%, que es el Fondo de Solidaridad Social. La DIDA, ¿qué hace la DIDA Bueno, realmente? Entonces, mira, lo que te quiero comentar es que la tasa de la contribución, es decir, lo que se deposita todos los meses en la cuenta de ahorro de cada trabajador, el 8.40 de su salario, es insuficiente para el trabajador a la hora de su retiro recibir una pensión digna, por lo menos equivalente al 60% del salario. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha establecido como pensión mínima por vejez un 45%. La OIT. Mira, te voy a poner gráficamente lo que está pasando en materia de pensión. Ponte tú una persona que comenzó a trabajar con un salario de 50, 60 mil pesos y que al momento de su retiro llega a tener
un número redondo, 2 millones. 3 millones de pesos, ¿verdad? Antes, esos 3 millones de pesos se distribuían en 10 años, 8 años de pensión, porque esa persona moría rápido. Ahora, como se ha ido extendiendo la longevidad, y el promedio son 20 y pico de años de diferencia, entonces ese dinero no alcanza. El problema de nosotros, Miguel, y lo estoy diciendo aquí con toda responsabilidad, es que desde nuestros políticos hasta nuestros sindicalistas pretenden seguir aportando ese poco que está diciendo el doctor, ¿no verdad? Y sin embargo, disfrutar de mucho más años de pensión. No es posible eso. Mira, en España, por ejemplo, el 60% el 60% de la población pasa de 80 años de pensión. Por eso en España hay muchos problemas. Mientras en los tiempos de antes, cuando comenzaron los seguros sociales en América Latina, la esperanza de vida en el 55 para América Latina en su conjunto eran 51 años. Y tú recuerdas, porque me imagino que ya tú eras más o menos, tenías uso de razón, que una persona de 58, 59 años era una anciana. Pero esos tiempos han cambiado totalmente. Entonces no se puede seguir aportando tan poco para pretender tener tanto. Pero Europa tiene un problema con el término de la seguridad social. Es que como la gente casi no se casa, la población se ha ido disminuyendo y entonces más gente se retira de lo que anualmente la gente aporta. Y eso está llevando prácticamente a la quiebra del sistema de seguridad social. Ahora, doctor, yo quería abordar sobre el tema, aparte de eso, y es que también el Estado es compromisario de hacer un aporte complementario, adicional a esos empleados que en su mañana van a tener una pensión baja. Pero lo establece así la ley. Claro que sí. Mira, Perdón, un segundito y nada más. Ese punto de vista hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque cuando se hablaba de seguro social, el derecho era nada más que de los trabajadores. Pero al hablar ahora de seguridad social, el derecho es de toda la población. Correcto. Por lo tanto, la preocupación en materia de pensión no es solo de los trabajadores asalariados, es de todos los envejecientes, incluyendo las familias más pobres y vulnerables. Entonces, si el Estado le da mucho dinero a los trabajadores asalariados, ¿con qué va a pagar las pensiones subsidiadas de las familias más pobres? Yo creo que Ese es el tema. Yo creo que es muy interesante este debate y de verdad que para mí lo agradezco porque más que fijar posiblemente una posición, con ustedes aprendo. Pero es bueno que nosotros nos sentemos a pensar la realidad del sistema de pensiones en la República Dominicana, porque muchas veces, no solamente nosotros, a cualquiera, le gusta poner ejemplos de países donde la presión tributaria ronda sobre un 40%, como los países de Europa, que existe un sistema de reparto. Para poner un ejemplo, y que tengamos una idea, el porcentaje en función del Producto Interno Bruto que aporta España para la seguridad social es un 14%, lo mismo que recauda la República Dominicana para mantenernos en todo. Entonces, el diseño de un sistema de seguridad social en la República Dominicana, se lo digo como legislador, porque cuando hacemos una política pública tenemos que ver tres componentes: el componente jurídico, el componente social y el componente económico. ¿Cómo vamos a mantener eso? La sociedad está en capacidad de que se le incremente al mínimo un 21% de la presión tributaria en un contexto de crisis. Entonces, por eso es que fácilmente desde afuera, al momento de articular una ley, sobre todo para mí, que esta es la ley más importante de la República Dominicana. Lo que usted me quiere decir, diputado, si lo interpreto bien, es que no se puede discutir una reforma de la ley de seguridad social independientemente o al margen de una reforma fiscal. Pero vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa. Continúen, por favor, con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana discutiendo con 4 profesionales, todos ellos expertos de alguna manera en el tema de la seguridad social, sobre esa ley que ya tiene 20 años de haber sido aprobado y promulgado por el Congreso, por el presidente de la República, y que tiene todavía muchas contradicciones y muchas personas y muchos sectores que la contradicen y entienden que ha llegado el momento ya, por la experiencia acumulada,
en esos 20 años de aplicación de que realmente la reformemos o hagamos otra ley. Yo le preguntaba al final del segmento anterior si podía discutirse, dada la ligación que existe entre una cosa y otra, una reforma de la ley de seguridad social, independientemente de una reforma que aparentemente esté en camino, reforma fiscal. Bueno, es que... Porque una ley, una reforma afectaría necesariamente a la otra. Depende. Yo creo que no. En términos personales creo que no. Lo que sí estoy consciente es que debemos de diseñar la ley de seguridad social que la cobertura o los servicios a esos ciudadanos se le incremente, se reduzca un poco el tema de los beneficios para esas aseguradoras de fondos de pensiones que ha provocado un problema de ilegitimidad social, que es lo que sucede en la República Dominicana hoy en día, y construyamos en función al país que tenemos la ley que mejores condiciones tenga para los ciudadanos de la República Dominicana. ¿Pero se tiene alguna idea de cuál sería esa mejor ley de seguridad social? Claro, se está discutiendo. Y la verdad que les digo aquí este tema, que expertos como los que están aquí, porque en mi caso en este tipo de debates es más que como experto, porque hasta por un asunto biológico no lo podría hacer, sino como un legislador racional que va a construir o está construyendo ese proyecto de ley en función a muchas recomendaciones de expertos como los que usted tiene aquí sentado. Mira, Miguel, en lo que todo el mundo coincide, en el discurso, todo el mundo coincide, desde el presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, el presidente de la Comisión Bicameral y muchísima gente en la opinión pública, es que hay que elevar la cobertura del sistema, la cobertura de la cantidad de gente, porque todavía hay pobres que no están afiliados al SENASA, todavía hay pobres, no muchos, pero hay pobres. Todavía la mayoría de los trabajadores independientes, autónomos, los taxistas, los motoconchistas no están afiliados, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que le llaman una cobertura horizontal. Ahora, vertical, eso quiere decir que hay que agregar una serie de servicios que todavía la población entiende que son necesarios y que no están incluidos en la ley, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, todo el mundo, todos esos personajes hablan de que hay que mejorar la calidad de los servicios, incluyendo los servicios públicos, que son bastante todavía lamentables en cuanto a calidad. Y en tercer lugar, que hay que elevar... ¿Se refiere a qué servicio público? Lo que establece, lo que establece la ley. Sanidad. Exactamente, estamos hablando de la ley. Los servicios médicos hay que mejorar. Y no solo eso, también en el sector privado. El sector privado da servicios de muy baja calidad en determinados momentos. La gente tiene más propensión a los servicios privados, no porque sean excelentes, sino porque en comparación con los públicos le llevan una ventaja. Pero no quiere decir que sean los mejores. Pero ahí hay un tema súper interesante. Porque... Déjame terminar el tercero. Perdón un segundo. Y el tercer objetivo que persigue los altos funcionarios del país es elevar la satisfacción de la gente. O sea, calidad, cobertura y satisfacción. Esos son los objetivos que se están planteando. Pero ahí hay un tema interesante que me gusta siempre plantearlo. La institucionalidad se divide en dos. La parte formal, que es el marco jurídico, y la parte informal, que es la responsabilidad que tiene el ciudadano, el profesional, el político, por respetar ese marco jurídico. Muchas de las veces nosotros vamos a un servicio privado de salud porque probablemente el servicio del profesional en el sistema público es totalmente distinto al del sistema privado. Entonces hay un componente de responsabilidad del profesional de la salud que no solamente depende de una ley, sino esa responsabilidad, siendo empleado público, que él tiene de prestar un servicio de calidad, que prefiere entonces hacerlo del otro lado porque son de las quejas que hemos escuchado en esas vistas públicas en las que yo he participado. Ahora, hay quienes piensan y sostienen que el costo de administración del sistema es sumamente alto porque es demasiado horizontal. ¿Ustedes comparten ese punto de vista? Yo sí. Nosotros estamos planteando, contrario a lo que plantean algunos, bueno, el costo es alto, hay que eliminar las ARS, la comisión es alta, hay que eliminar la AFP. Nosotros entendemos que el sistema tiene que funcionar con esas entidades. Lo único que tiene que lograr el sistema es limitar el gasto administrativo. Porque vamos a suponer, Miguel, que mañana
se eliminase, vamos a suponer, todas las ARS. Pero si vamos a un Instituto Dominicano de Seguro Social o algo parecido, yo te puedo decir, y tengo estadística ahí, que el Instituto Dominicano de Seguro Social tenía 28 empleados por cada 1000 afiliados, mientras en América Latina eran 8 empleados por cada 1000 afiliados. Entonces, el afán de lucro es dañino para la seguridad social, pero la corrupción y la malversación de fondos, el amiguismo y la politiquería también lo son. Entonces, ¿cuál es la forma de buscar un equilibrio? O que por ley se reduzca al mínimo razonable el costo tanto de las administradoras de riesgo de salud como de la administradora de pensiones. Y ya resolvemos el problema. Sí, y mientras tanto, garantizamos lo que es más bonito en esta ley, la libre elección. Doctor, ahí viene también otro caso específicamente, es que mucha riqueza administrada por 7 administradores. Eso es una situación... Se refiere a las AFP. A las AFP. Es decir, las AFP se han ganado en el ejercicio de la administración, con dar un clip, se han ganado más de 75 mil millones de pesos. ¿En cuántos años? En 18 años. Miren, 19 años. Miren, entre ganancias y cotizaciones hay cerca de 707 mil millones de pesos. Correcto. A mí me gusta explicar siempre esto de manera detallada. ¿Por qué? Durante 20 años las AFP tienen que hacer un mea culpa. No le han comunicado a la sociedad dónde va su dinero, qué se hace con su dinero, si el dinero solamente genera rentabilidad, si el dinero que yo tengo ahorrado, que ustedes producen, me genera algún valor agregado. Y eso es lo que ha provocado que lo que vemos hoy en la ciudadanía, además de que tengo que esperar 360 cotizaciones, 30 años para recibir algo, es lo que ha provocado ese problema de satanización de la sociedad hacia las AFP porque las ven como enemigas. El problema básico que tenemos en la República Dominicana con la administradora de fondos de pensiones es que en el mundo de hoy la gente tiene más capacidad de saber la realidad de cada cosa, porque vivimos en la era de la globalización. Entonces esto es lo que produce la ilegitimidad social que tienen las AFP, que en un contexto de crisis, entonces se provocan esos movimientos sobre el 30% que usted hablaba anteriormente, don Miguel. Ahora, ¿qué pasaría en el caso hipotético? Porque esto es muy importante, porque ese es un tema bajo discusión todavía, y discusión bastante intensa y acalorada, si se quiere. ¿Qué pasaría en la economía y qué pasaría en el sistema de seguridad social en el caso hipotético de que nos viéramos obligados a entregar el 30%? ¿Sería una hecatombe económica? ¿Se derrumbaría el sistema de seguridad social? ¿Cuáles serían los resultados? Porque eso no se ha planteado con la seriedad debida. Mira, Miguel, déjame decirte lo siguiente. Yo hice los cálculos actuariales correspondientes, porque ese es mi papel, para eso fui entrenado, digamos, hace 35 años. Tomé como ejemplo un empleado de 20,000 pesos y asumí que ese valor de 20,000 pesos es real, o sea, libre de inflación y que por lo tanto se va a mantener todo el tiempo, porque si no se complican mucho los cálculos. Le calculé, como dice el doctor, el 8% en los primeros 17 años, porque así fue, y el 8.4% en los 13 años que le quedan, digamos, de los 30 años que tiene que pasar. El valor agregado, exactamente. ¿No? Oye bien, le calculé a 5.5% de interés anual, real también. Bueno, para no cansarte la historia, porque eso se lo puedo presentar a cualquier especialista que quiera verlo, el resultado fue el siguiente. Esa persona va a recibir... El que gana 20,000 pesos. El que gana 20,000 pesos. Si se aplica el 30%, recibiría 144,000 pesos, que convertido en dinero de ahora serían unos 200,000 pesos. ¿De acuerdo? Como pensión total. No. Como aporte. No. El equivalente al 30% de ese, entiendo. Trabajador modelo serían unos 144,000 reales, que con la inflación y la cosa serían, digamos, que 200,000 pesos. Ahora, esa persona terminaría su vida laboral perdiendo 400,000 pesos. O sea, que no le conviene. Ahora, los fondos de pensiones no están diseñados para autoalimentarse.
y una buena ubicación y un buen manejo de esos fondos no puede aumentar, en el caso hipotético que tengan que entregar esas partidas, no aumentaría el valor de esos fondos. Porque al contrario, porque cuando tú se extrae eso, ese dinero deja de ahorrarse y de capitalizarse y de multiplicarse. Ahora, Es como si tuviéramos, un ejemplo, tú tienes una finca con 100 matas de coco y de repente aparece un genio que te dice que corte 30 de esas matas de coco. ¿Cuántos cocos tú vas a tener al final? Sí, oye, si entiendes cómo es? exacto, si retiran el 30% de los fondos de pensiones, la rentabilidad de los fondos de pensiones va a cambiar sustancialmente. Además, al momento del retiro del trabajador, cuando reciba su pensión, va a recibir una pensión disminuida. Mucho menor. Se habla, mucha gente pero comenta... ¿cuál es realmente la rentabilidad de esos fondos hoy en día? ¿En qué están invertidos? ¿Quién supervisa la inversión de esos fondos? Mucha gente se pregunta, porque las cosas necesitan cierta transparencia. a mí, con este tema del 30%, me gusta ponerme del lado del legislador y sobre todo que me entiendan como representante. Me gusta poner 3 ejemplos prácticos rápidos que hemos visto, valga la redundancia, en esas vistas públicas. El primer caso es un señor de Asua. Dice, yo tengo 52 años. Nadie me da empleo en el sector privado en el momento actual. Estamos sufriendo una crisis pandémica. Yo, con los chelitos que tengo en las pensiones, en los fondos de pensiones, yo puedo emprender porque yo soy un profesional lleno de vida. Hay otro caso de Magalis en San Cristóbal que tiene un salón, trabajaba aquí. Me gusta ponerlo siempre de ejemplo. 40 y tantos años en un salón formal de la capital. De San Cristóbal, que la conozco. Ella me dice, con esos chelitos yo pongo un salón y emprendo. Hay otro caso, que ahí voy al tema suyo, de Diloné. Porque a veces nosotros subestimamos a la población. Pero yo estoy muy orgulloso de lo que yo veo de los dominicanos ahí. Se para Diloné y dice, ¿cómo es posible que el 80% del dinero de los ahorrantes más las ganancias estén en lugares donde el retorno sean nuestros mismos impuestos? ¿Por qué? Porque son certificados de Hacienda, bonos de Hacienda y certificados del Banco Central. Ahora, no se podría conseguir, perdón, porque he escuchado voces en ese sentido, no se podría buscar una solución intermedia sobre la base de entregarle a título de préstamo ese 30% o una cantidad determinada a las personas que realmente, a esos emprendedores que pueden hacer un buen uso y multiplicar sus fondos. Yo tengo una propuesta sobre eso. Si me Claro. El primer caso que tú señalaste, de 52 años, yo estoy planteando, o mejor dicho, la Fundación Seguridad Social para Todos. Recuérdense que yo vine a aprender. Recuérdense que vine a aprender. Exactamente. Está planteando lo siguiente. Mira, Miguel, yo hice un estudio y de acuerdo a las informaciones que tiene la CIPEN al 31 de junio de este año, hay 4.1 millón de afiliados al sistema de pensión. Oye bien, afiliados. Pero contribuyendo activamente solo 1.600.000. O sea que la mayoría no está participando ni beneficiándose directamente del sistema. Por la informalidad de la economía. Correcto. Sí, porque por alguna razón dejó de ser asalariado. Oye bien, ahora bien, con más de 50 años hay 851.000 personas. Yo estoy diciendo que a esos 851.000 personas que tienen más de 50 años y que no están contribuyendo, no el 30, no, el 100% hay que devolvérselo. Porque esa persona puede hacer lo que él está diciendo, emprender un negocio, emprender una actividad, etcétera, y ganarse la vida por ahora, y además de eso asegurar un poquito su futuro. Eso se la plantea muy brevemente porque tengo que hacer necesariamente una pausa. Pero ese planteamiento del licenciado Arismendi Díaz Santana se ha llegado al Congreso y se ha considerado en el Congreso. Recuérdense que estamos en la fase de... Monosílabo. Recuérdense que estamos en la fase de la discusión para la construcción de... Bien. Pero hay un tema que yo espero después de la pausa que no hemos preparado, que está sucediendo. Pero tenemos en el que país. hacer esa pausa y regresamos después de ella con la parte final ya del tema de esta noche. Por favor, continúen en sintonía con nosotros. Regresamos después de la pausa. Yo te voy a hacer. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando muy animadamente sobre el tema de la seguridad social. Si se necesita realmente, después de 20 años de experiencia, reformar esa ley
o simplemente echarla a un cesto y hacer otra ley que llene las expectativas que en principio se tuvo sobre esa ley. Yo quiero hacerle una pregunta directamente al doctor Aristi Castro, que tiene que ver con su experiencia acumulada a lo largo de muchos años en relación con esa ley. Cuando se fundó la ley, cuando se aprobó, se hizo sobre la base de dos principios fundamentales o básicos: que sea universal, es decir, que abarcara a todo el mundo, y que fuera obligatoria. Sin embargo, el mismo Congreso que la aprobó con esos conceptos se excluyó de ella y creó su propio esquema de seguridad social y de pensiones. Luego le siguieron todas las instituciones públicas del país, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, la Junta Electoral, las universidades, el Banco Central, el Banco de Reserva. ¿Puede funcionar la ley de esa manera? Y si se llegara a modificar, ¿quedarían excluidos esos esquemas privados y personales de seguridad social, doctor? Mira, Miguel, la ley, como usted dice, estableció el principio de la universalidad. Y de obligatoriedad. Sí, y de obligatoriedad. Y estableció un sistema único de afiliación, cotización y beneficios. ¿Qué resulta? La ley estableció que aquellas instituciones que tenían sus planes de pensiones tenían que registrar esos planes, si deseaban continuar operando esos planes de pensiones, tenían que registrarlo en la Superintendencia de Pensiones y sus empleados cotizar para la Seguridad Social. ¿Qué resulta? Solamente dos instituciones que tenían planes de las que tenían planes de pensiones registraron sus planes de pensiones en la Superintendencia de Pensiones y sus empleados cotizan para la Seguridad Social, que fueron el Banco Central y el Banco de Reservas. Registraron sus planes de pensiones en la Superintendencia de Pensiones. Y cuando cotizan, lo hacen a través de la tesorería. De la tesorería de la Seguridad Social. Ahora, los registraron cerrados, Miguel. En esos planes de pensiones solamente están los empleados que estaban al momento que inició el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Los empleados que ingresaron al Banco Central y al Banco de Reserva, posterior a junio del 2003, cuando inició el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, están en AFP. Entonces, ¿qué yo digo? Mire, entonces, aquellos que fueron pensionados en el esquema que usted dice, ¿reciben su pensión directamente del Banco Central y no del sistema de seguridad social? Sí, claro. Reciben su pensión del plan de pensiones del Banco Central y del plan de pensiones del Banco de Reserva. Por el principio de los derechos adquiridos. Claro, exacto. claro. La ley le permitió a esas instituciones continuar operando sus planes de pensiones. Bueno, si se lo hubieran eliminado, si se hubieran eliminado, hubiese sido un despojo de un derecho adquirido. Exacto. Pero ¿qué resulta? Que hubieron instituciones que no cumplieron con la ley. Por ejemplo, la Junta Central Electoral, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Suprema Corte de Justicia, los maestros no registraron sus planes de pensiones en la Superintendencia de Pensiones. Y a nuestro juicio, esos planes de pensiones de esas instituciones violan la ley 8701. Y esa decisión es irreversible, no puede ser revertida. Bueno, ahora con la reforma de la Ley de Seguridad Social, con la modificación de la Ley de Seguridad Social, yo espero que esas situaciones se corrijan, que esas instituciones, como la Junta Central Electoral, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, puedan incorporarse al sistema dominicano de seguridad social. Porque no están cotizando, Miguel. Los empleados de la Junta Central Electoral no cotizan para el sistema dominicano de seguridad social. Los empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo no cotizan para el sistema dominicano de seguridad social. Entonces, es necesario que ahora con la modificación de la ley se incorporen al sistema. Esa exclusión, ¿qué representa realmente para el sistema? Privilegios. Claro. Bueno, el privilegio es evidente, Privilegio porque en términos económicos, ¿qué representa esa exclusión? No, eso no se ha determinado, pero tú tienes que tener en cuenta que todas esas instituciones tienen un elemento común. Son las instituciones del país, incluso por encima de las empresas, que mejores salarios tienen. Entonces ya hizo violenta el principio de la solidaridad social, porque eso no solo se está dando en pensiones, sino se está dando en salud también. No, y el sistema del tratamiento igualitario a las personas. Pero además de eso, por ejemplo, mientras un infeliz trabajador tiene que esperar
entre comillas, 360 contribuciones. 30 años. De 30 años. Un legislador, un miembro de la Junta Central Electoral, un miembro del Poder Judicial, etcétera, con 8 o 10 años se va con una pensión jugosa. El tango nos dice que 20 años no es nada, pero en materia de seguridad social son mucho. Miren, a mí, y yo le doy 30 la y mucho. razón, yo le doy la razón y siempre escuchaba a don Miguel que muchas veces los programas buenos se dan fuera del aire. A mí me parece injusto ese tema, porque ¿cómo es posible que yo con 4 años, al momento de que me toque pensionarme, no al momento de que termine, Como diputado. arranque con un 30%, un empleado público cualquiera, dura 20 años y tiene relaciones en el gobierno, entonces se termina con su último salario de un 70 a un 100%, pero hay un tema que a mí me gusta que nosotros, que no he escuchado, lo he escuchado y lo he estudiado a todos, pero no hemos reparado, sobre el tema de la presión que están recibiendo las AFP de los ciudadanos dominicanos para el tema del 30%, que veo que aquí hay posiciones en contra o a favor. Miren, a partir de abril, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo, como joven que veo y vuelvo y estoy en las redes sociales, a partir de abril, pero sobre todo de junio a la fecha, es que se ha incrementado la presión para el retiro del 30%. Cuando analizo el tema, ¿qué sucede? Más de 2.5 millones de dominicanos en medio de la crisis han dejado de recibir las ayudas sociales de pandemia. Entonces, cuando usted ha perdido su empleo, cuando usted ha recibido o recibe una inflación, por ejemplo, interanual, me parece que fue julio, de un 10%, una de las más grandes de América Latina, por el alza de los precios de la comida, tiene todas estas variables, deja de recibir esa ayuda, 2.5 millones de dominicanos, entre quédate en casa, fase 1, fase 2 para ti. Si no me puede dar esa ayuda, devuélveme mi dinero. Exacto, ¿no? entonces lo que tú apelas, cualquier ciudadano lo que apela es a los chelitos que tenga ahorrado o a vender cualquier tipo de bien. Entonces, ¿cómo ustedes, cómo las AFP, le piden a un legislador en su rol de representatividad que en un momento determinado le niegue eso? Yo siempre lo digo, la presión no debe ser de la sociedad hacia la AFP. La presión debe ser de las AFP al gobierno que en pandemia ha abandonado la sociedad. Ahora bien, es evidente que... Bueno, pero mira, Miguel, Sí. el problema es que el diseño de ese planteamiento no carece de lógica. Porque ¿qué es lo que se argumenta? Que la pandemia generó una serie de problemas a la gente, que es real. Pero ¿y por qué se plantea para todos los trabajadores, incluyendo los que durante toda la pandemia recibieron su salario completo? ¿Tú crees que tiene sentido eso? No, ahora Que bien, eso no es una deformación y una negación del derecho La ley y no la da, obligación la ley no da obligatoriedad al retiro. ¿Eh? La ley no da obligatoriedad al retiro. No. Por tanto, la ley transitoria de la que estoy hablando, que es la del 30%, tú lo retiras si tú quieres. Ajá. ¿Y tú crees que si se aprueba la gente lo Pero va a si dejar? tenemos en una sociedad, pero si en la sociedad existe este problema que ustedes en la primera etapa Pero- explicaron, de falta de legitimidad Ahora, social, señores, ¿cómo? Es que la gente no pero- cree en las AFP. Pero si yo trabajé durante todo el tiempo y recibí mi salario completo, como todos los empleados públicos, como muchísimos empleados de la empresa privada, ¿por qué tengo que retirar un Ahora, 30%? Eso puede ser una de las reformas caballero, también, como bien usted caballero, plantea. como dice una canción de Víctor Manuel, si no más recuerdo, conservemos la temperatura. Pero es evidente que el desarrollo, el crecimiento de la economía y la estabilidad social que hemos disfrutado en la República Dominicana en los últimos 30, 40 años tiene una explicación, que hemos tenido paz laboral, paz social. Claro. ¿No? Y después de los trágicos acontecimientos de abril de 1984, esa gran poblada, el país ha vivido momentos de relativa tranquilidad social. ¿No temen ustedes, como expertos en materia de seguridad social, que el hecho de que siga descalabrándose el sistema, no lleguemos a un punto de inestabilidad social y descontento social que resulte en situaciones mucho más graves que el propio derrumbamiento de los fondos de pensiones? Yo a veces me he hecho esa pregunta con mucha... No nos queda mucho tiempo, por favor. Bueno, por eso es que se necesita en este reforma, momento modificación. de la modificación de la Ley de Seguridad Social para establecer mejores beneficios para los afiliados en materia de pensiones
Porque tú sabes, Miguel, que la ley contempla 3 seguros obligatorios. El seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, el seguro familiar de salud y el seguro de riesgos laborales. Entonces esa es la gran misión que tenemos en este momento. Modificar la ley para mejorar las prestaciones de los afiliados, de los tres seguros. Para elevar la esperanza de la gente, para que la gente vea un futuro más o menos bien definido hacia adelante. Hay un Alguien punto. escribió que la esperanza es un buen desayuno, pero es una pésima cena. Hay un punto que es posible. Hay un punto que también hay que plantear aquí. Brillante. Hay un punto que hay que plantear. Y es que aquellas personas que no van a llegar a cotizar la cantidad de 360 cuotas o los 30 años laborales, generalmente le niegan el acceso a sus fondos. Y necesariamente hay que buscar un bajadero para que esa gente que no va a seguir aportando por edad o porque ya no tiene la suerte de volverse a insertar dentro de la sociedad laboralmente hablando, hay que buscar cómo a esas personas o se le devuelva los recursos aportados en el tiempo, porque realmente se requiere una solución. Ahora, Pero eso es lo que hay que consignar la ley. Claro. Esas son de las modificaciones que nosotros estamos planteando. No es que es un majadero ni que sea interpretativo. Una orden de la ley que diga que el que tiene más de, por ejemplo, de 50 años y no está cotizando, etcétera, etcétera, y reúne ciertas condiciones, automáticamente tenga derecho. Que eso no esté sujeto a interpretación. evidentemente, ¿Sí? cualquier eventual modificación de la ley o cualquier decisión que se tome con relación a esa ley tiene que ser el resultado de alguna concertación de carácter político, evidentemente, porque es el Congreso que tiene la decisión. Ahí entra el componente. Nos quedan 2 minutos, por favor, y yo le quiero dar 30 segundos a cada uno porque Perfecto. no me puedo pasar con una pregunta. ¿Existe un clima político adecuado para que el país se enmarque o se encamine en una discusión para reformar la ley de seguridad social? 30 segundos. Claro que sí. Existen las condiciones para modificar la ley y que vaya en beneficio de todos los afiliados. Eso es una realidad. Yo creo que estamos en el momento exacto para modificar la ley de seguridad social. Porque si esperamos el año 2033, que ya todo el mundo, todos los trabajadores que comenzaron a cotizar en junio del 2003, van a tener acumuladas 360 cotizaciones, 30 años de cotización. Si esperamos ese momento, entonces sí puede haber un estallido social. Entonces el gobierno está en la obligación, en la misión, en el deber de modificar la ley de seguridad social para que eso no suceda. Mira, Miguel, estamos en la mejor coyuntura porque ya la población se ha empoderado del tema. Claro. Número 1, hay un gobierno que tiene un compromiso de cambio y lo que se necesita es un cambio. Pero todo va a depender de que la población en realidad continúe haciendo la presión y la demanda correspondiente para que salga una buena ley del Congreso Nacional. Miren, Diputado. más que yo creo que coincidimos todos en el buen momento que existe, pero también considero, siendo como partido de oposición, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que podemos provocar desde A y B en función a lo que se pueda lograr. Y como joven político, que al final yo soy muy racional, lo que importa en este momento es que independientemente de la decisión real que salga, nosotros tenemos que saber manejar el tema, porque ya el problema es un sentimiento, no solamente de la clase baja, sino que ya ha llegado a la clase media y a todos los sectores. Bien, caballero, muy agradecido por esta magnífica oportunidad. Esperamos que los amigos televidentes hayan disfrutado del tema y tengan hoy, después de este programa, una idea cabal realmente de lo que significa la seguridad social y la necesidad de reformarla si es preciso hacerlo. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos de nuevo el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.